Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente, en directo. Informaciones al instante, en caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión. Análisis. Estamos en análisis de Café Caliente Noticias y nuestros analistas invitados, la doctora Lina María Naranjo, especialista en Derecho Internacional Humanitario, Derecho de Tierras, Derechos Humanos, y el doctor Daniel Libreros, politólogo. Doctora Lina Naranjo, buenos días, ¿cómo me le va? Leonel, muy buenos días de comenzar esta segunda parte de la semana aquí en Café Caliente, muchas gracias. ¿Cómo no? Doctor Daniel Libreros, buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, ¿cómo me les va? Muchas gracias Muy por bien, la invitación. muchas gracias. No, a usted por aceptarla, a mí gracias, muy amables. Y bueno, queremos conocer pues la opinión de ustedes acerca del discurso del presidente Iván Duque y todo lo que hubo, o muchas cosas de las que hubo ayer en el discurso, la intervención, la instalación del Congreso. Doctor Libreros y doctora Lina. Bueno, empieza Lina. Muchísimas gracias, doctor. Leonel, ¿qué le digo? Pues como yo lo veo, muy lamentable. Primero, yo creo que la actitud, hay dos actitudes preponderantes en el presidente, en el discurso del presidente de la República. Una es el cinismo. Me pareció un discurso cargado de cinismo, no solo en algunas de las cosas que dijo, sino sobre todo en su actitud, la risa burlona que mostraba cada que hacía referencia a temas sensibles como la muerte de líderes sociales, como su supuesto compromiso con la paz, al punto de decir que la implementó mucho más que el gobierno anterior. Me llamó mucho la atención la forma de compararse con el gobierno que no ha entrado. Es muy paradójico, porque empezó a hacer una serie de anotaciones, de comparaciones y a lanzar una cantidad de pullas con respecto a lo que está por venir, a un presidente que ni siquiera se ha posesionado. Y otra cosa que de hecho para mí fue muy evidente a lo largo de estos 4 años en la actitud del presidente Iván Duque, y fue una actitud extremadamente infantil. Es decir, para mí los 4 años yo vi actuar al presidente Iván Duque como si todavía estuviera en el colegio. Entonces una actitud de amiguismo, de solamente como con mi barrita, y entonces era la forma cínica, grosera, cargada de pullas, en que le hablaba a un auditorio que, independientemente de que el Congreso no se comporte a la altura ni antes, ni ayer, hombre, pues el presidente de la República, a ese cargo le es inherente una dignidad que tiene una altura en la cual, o a la cual nunca estuvo el presidente Iván Duque. Entonces digamos que esas son, pues, antes de entrar como en más detalles, como las primeras impresiones, Leonel. Doctor Libreros. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. ¿Aló? Sí, le escucho perfectamente, doctor Libreros. Sí, bueno. En primer lugar, además de lo que dice la doctora Lina, es el cinismo. Digamos, es el tocar temas donde efectivamente está totalmente condenado ante la opinión pública, las instancias de control y demás. Lo que dice sobre la paz no tiene ninguna presentación. Es decir, un gobierno que literalmente, como lo habían prometido en campaña sus dirigentes, los del Centro Democrático, hizo trizas el acuerdo de paz en los hechos, porque redujo al máximo los recursos. Bueno, primero porque siguen los asesinatos de los dirigentes de la FARC. Día a día estamos presenciando un asesinato dirigente de la FARC, de un reinsertado, que después transgredir todo lo que se había pactado en materia del acuerdo mismo y en materia de las garantías que debe tener el Estado en temas de derechos humanos.
y luego, después del escándalo con este tema del derecho del Departamento Nacional de Planeación, donde se desaparecieron aproximadamente 500 mil millones de pesos, y quien era el director del Departamento Nacional de Planeación y anteriormente viceministro de Hacienda, el señor Rodríguez, aparece con una casa de 2 mil millones de pesos en Valledupar, más todo lo que se está develando de las relaciones que había con gobernadores, alcaldes, clase política, plantear que ellos sí resolvieron el tema, además de que no se hizo adjudicación del fondo de tierras, además de que no se hizo la formalización de colonos, además de que no se cumplió con el tema de sustitución voluntaria de cultivos, sino que siguió insistiendo en la fumigación con glifosato, es decir, que transgredió absolutamente todo, que no hizo las inversiones de los famosos PEDET, o sea, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y salir a decir que él había sido, digamos, el que de alguna manera había cumplido con el proyecto de paz y con el proceso de paz, pues se me hace a mí estoy tocando solo un tema, podría tocar mucho más, lo que dijo de jóvenes, lo que dijo de empleo, lo que dijo de garantismo de derechos humanos en general, pero pues se me hace que el tema de paz, que en ese momento estaba pues en el escándalo que se ha destapado por parte de los organismos de control, se me hace de un cinismo absolutamente grande, ¿no? Una falta pues de sindéresis, digamos, frente a la opinión pública. Claro, y si a eso le agregamos lo que dijo de la pobreza, la superación de la pobreza, cuando la FAO recientemente indicó que Colombia, igual que Haití, y si no estoy mal, El Salvador, algo así, son países que tienen bastantes problemas en materia de, y se anticipa una hambruna, ¿no? Doctora Lina, doctor Daniel y Héctor Alejandro. Sí, Leonel, es que, o sea, todo el tiempo que uno lo escuchaba en ese discurso era como si él se estuviera realmente refiriendo a otro país. O sea, yo creo que al futuro expresidente Iván Duque, de verdad que valdría la pena hacerle un análisis psicológico, psiquiátrico, porque realmente él todo el tiempo habla de un país diferente. Me llamaba mucho la atención, siguiendo como en la línea del doctor Daniel, por ejemplo, cuando hablaba de los temas ambientales, yo decía, pero ¿de qué país está hablando cuando la deforestación en este gobierno llegó a unas cifras o a lo largo? No digamos que la deforestación la hacía el gobierno directamente, pero pues la ausencia de Estado facilita que estas cosas ocurran, y la deforestación, llegó a unos niveles insospechados. Lo mismo cuando hablaba, por ejemplo, del asesinato de líderes sociales, a mí me llamaba mucho la atención, y por eso le digo que además de cinismo, es una actitud extremadamente infantil, retadora, grosera, porque entonces hablaba de cómo pues había mejorado y cómo las causas eran completamente ajenas al gobierno. Me pareció que iba llegando ya como a niveles casi que demenciales, cuando al final de su discurso él hablaba del ensayo de Estanislao Zuleta, El elogio de la dificultad, más o menos para hablar de la grandilocuencia y la maravilla de su gobierno a pesar de la dificultad, porque entonces hacía referencia a una serie de dificultades que ninguna era ocasionada por el gobierno. Según él, todas las dificultades casi que fueron ocasionadas por la oposición, por las protestas, por cualquier otra cosa, menos por su gobierno. Entonces es una persona realmente desconectada de la realidad, es decir, yo no sé si es sociópata, qué es lo que ocurre, pero realmente vergonzoso, descarado, retador, cínico e infantil este discurso, una vergüenza absoluta, Leonel. Doctor Daniel. Sí, no, y quiero insistir en lo que tú tocabas, ya toqué el tema de paz, pero en lo que tú tocabas a propósito de pobreza, es decir, lo que ha crecido la pobreza en Colombia es absolutamente escandaloso. Es decir, nosotros estamos llegando, como tú dices, a los niveles de Haití, que es el país más pobre de América Latina, con una concentración del ingreso cada vez más fuerte. Es decir, la gestión de la pandemia lo que hizo fue enriquecer más a los ricos. La forma como se obtuvo, digamos, el desarrollo económico, o lo que puede ser de alguna manera la actuación económica del Estado, del gobierno, en este periodo fue absolutamente desastroso, y aumenta
la concentración de la riqueza por un lado y la pobreza, lo que tú anotabas, es decir, tenemos 22 millones de colombianos, la mayoría de los cuales no pueden tener las 3 comidas al día, ¿no? Tenemos un nivel de pobreza del 40 y pico % que sumado a indigencia y demás puede superar la mitad de la población. Es decir, en esa situación, ¿cómo puedes decir que está resolviendo el problema de calidad de vida? ¿Cómo puedes decir que está resolviendo el problema económico y demás? Es decir, creo que es absolutamente... Y además el tema del endeudamiento. El endeudamiento externo ya está 3 veces, como 2 veces más de lo que lo dejó el gobierno anterior. Es decir, un crecimiento de la deuda que no compensó y que no tuvo nada que ver con beneficios a la población, sino que sirvió para enriquecer bancos y demás. Entonces, comparto el criterio de que es bastante deplorable la intervención del presidente y la forma como reta, y bueno, ya lo anotó Lina, el gesto, ¿no? El despropósito del gesto, no solo lo que dice, sino el gesto tan, digamos, retador frente a un gobierno que sale con una popularidad del 20%. Sí, y quería anotar algo más para esta siguiente ronda. Le doy la bienvenida a Héctor Alejandro Zuluaga. Héctor Alejandro Zuluaga, politólogo. Y es el siguiente tema para empezar la ronda con este tema que les propongo. Y es que, oiga, hombre, es que cuando uno escucha al presidente Iván Duque y escucha también la transmisión, yo la vi por el canal Caracol, hablando Juan Roberto Vargas y diciendo que él ya desde ahora se anticipa que es el líder de la oposición. Ese liderazgo yo creo que no lo tiene, y el liderazgo, ser líder de la oposición, eso conlleva no solamente a querer serlo, a pretender serlo, sino a ejercerlo por un liderazgo que le entreguen los demás. Ni siquiera su propio partido de gobierno lo respalda. Entonces, ¿cuál líder de la oposición va a ser él en las condiciones en que quedó el señor Duque luego de este mandato suyo, Héctor Alejandro, Lina y Daniel? Una cosa muy corta antes de que entre Héctor o Lina otra vez. Es tan absurda esa presentación, para no utilizar más, que hasta Rodolfo Hernández se burló. Sacó un Twitter burlándose de la presentación de Duque, para no hablar también de las tensiones internas que tiene con María Fernanda Cabal y los otros miembros del Centro Democrático, pero que el propio Hernández se haya burlado denota pues el grado de soledad política en el que queda el señor Duque, ¿no? De hecho, la Cabal lo responsabiliza del triunfo de Petro, esa es su caracterización central. Entonces, no sé de dónde sacan pues la tesis de que Duque va a ser el jefe de la oposición de ahora en adelante. Sí. Héctor Alejandro, buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Lionel, gracias a los compañeros que estamos aquí. Creo pues que frente a ese tema, Lionel, de la intervención de Iván, el expresidente, ya que pues nuevamente demuestra su talante, es necesario también decir que se trató de sabotear la réplica de la intervención, de la réplica y la intervención de la oposición, que fue parte también como del protocolo y, si se quiere, pues del intento último de la bancada de gobierno del Congreso saliente por mostrar el talante del gobierno en general. Es triste que pues el sonido también se le negara en algún momento al representante, al congresista de Comunes, que iba a hacer la lectura del discurso, y que pues eso incluso quedó perdido un poco en medio de la transmisión, porque hay incluso otros medios de comunicación no han hecho seguimiento a ese discurso de la oposición, a la réplica. Y esto para decir que pues, precisamente en el discurso de Iván Duque se hace incluso una especie de ajúa, en el sentido como lo hace Zapateiro, de las fuerzas militares, y una reivindicación de las fuerzas militares, como saludando y pues respaldando incluso la presencia de militares allí, después de que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y todos los colombianos nos hayamos enterado incluso de situaciones tan absurdas como que se haya cambiado la vida de un colombiano por un arroz chino y 100.000 pesos. Entonces, creo que también esto denota un intento último, como lo ha venido haciendo también el general Zapateiro en medio de su retiro,
por sabotear el gobierno entrante, e incluso diría yo como un intento de una afrenta al Congreso entrante de decirle: yo todavía tengo incidencia en las fuerzas militares, o sea que mucho cuidado con lo que hacen. Considero que esa afrenta de Iván Duque pues también es un color, un espacio también que el uribismo se está jugando como una última papeleta frente al triunfo histórico del pacto histórico, y lo bello también, con esto termino, que fue, por ejemplo, la posesión política y espiritual que hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca en las calles de Bogotá, en su sede de Bogotá, y que eso también pues denota otro talante del nuevo Congreso que ingresa. Doctora Lina. Sí, Leonel, realmente hubo una serie de aspectos bastante chocantes, desconcertantes. Por ejemplo, la manera cuando le hablaba efectivamente a la fuerza pública, al ejército y a la policía, en particular el énfasis que ponía, y me gusta mucho esa arista que toca Alejandro, porque una de las cosas de los daños como más protuberantes, es decir, en la misma línea en que claramente cumplió con la promesa de, por lo menos, de tratar de hacer trizas el acuerdo, fue mucho el deterioro que generó en la fuerza pública, es decir, la fuerza pública venía haciendo un trabajo de, digamos, como de empezar a voltear un poco la página, a verse un poco más los resultados en materia de formación en derechos humanos, porque eso es un proceso que empezó hace mucho rato, y como de alguna manera fue como si se sintieran respaldados para volver a incurrir en una serie de abusos, de atropellos. Es que lo que vimos en las marchas, tanto en 2019 como en 2020 y como en 2021, fue muy grave lo que vimos. O sea, noches de 14 muertos en Bogotá por desmanes de la fuerza pública, para este señor al otro día irse a poner la chaqueta. Y fue algo que le enfatizó bastante ayer en su momento, que lo cargó de mucha emocionalidad, y eso no deja de ser realmente ofensivo. Lo mismo me llamó también la atención cuando empezó a hablar de todo el tema digital. Es decir, yo creo que a cualquiera de nosotros, o de la mayoría de nosotros, si nos hablan de qué pasó en este gobierno en tema de tecnologías y de avance digital, pues yo creo que a muchos lo primero que se nos viene a la cabeza es centros poblados, y a él eso nunca se le ocurría. Por el contrario, cuando hablaba de eso ayer, lo enfatizaba de una forma. Es decir, todo el tiempo en su discurso habló de su gobierno como si hubiera sido el gobierno más revolucionario, más progresista que hubiera tenido el país, cuando pues realmente creo que para nadie es posible negar o desconocer que realmente fueron muchísimos los retrocesos. Yo realmente creo que este señor vive en un universo paralelo y trata como de convencernos a todos. No sé si es que estamos realmente en un metaverso y él está en otro universo, pero fue realmente ofensivo. Para mí fue realmente un discurso ofensivo, y de verdad, y veo que el doctor Daniel, que no lo estamos viendo en este momento, pero coincidíamos en lo mismo. O sea, un nivel de cinismo, Leonel, que es realmente agresivo, junto con toda la actitud que él tuvo al momento de dirigirse al Congreso. Sí, habló el presidente Duque de la titulación de predios y habló de la entrega de títulos e hizo alusión a la expropiación. Dijo, sin necesidad de expropiar, hablando como si se hubiese dado alguna expropiación a partir de un supuesto, cimenta una expresión agresiva hacia el próximo gobierno. Eso no es ni elegante y mucho menos es real, doctor Daniel. Están oyendo allá, es que imagínate que tuve un problema porque hubo un rayo por acá y quedé sin electricidad y estoy por el celular. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Sí, perfecto. Y ese rayo puede ser objeto de la oposición. Un rayo uribista.
Nos Sí, desconectó doctor por Daniel. completo todo del edificio, güey. ¿Aló, me oyes? ¿Allá? Sí, señor. Sí, perfecto. Tengo problemas con la cámara, pero estoy oyendo y puedo intervenir. Si estábamos hablando pues del tema del cinismo y de declarar pues lo que estabas anotando al final, ¿no? De estar en contra de un gobierno que ni siquiera ha empezado, que ha comenzado. Y creo pues que el gobierno de Duque, para terminar este ciclo que estamos presentando, creo por lo menos en lo que entiendo que fue lo que ocurrió, pues sale muy mal, no sale sin opinión, sale con un balance totalmente de desgaste, y creo que incluso coloca al uribismo en una situación muy difícil. Yo creo que la derecha está viviendo un proceso de recomposición en el país, y que ya Uribe no es la hegemonía dentro de la derecha. Es decir, que está apareciendo otro tipo de derecha que es más acorde con lo que ocurre a nivel internacional. Esto es, que reivindica pues toda la tradición familiar, toda la tradición conservadora que existe en el país, sociológicamente con mucha tradición, digamos, histórica y demás, pero en segundo lugar, que está reivindicando temas como proteccionismo, como atacar la tasa de interés, es decir, que aparece ya con un discurso nacionalista que intenta seducir y capturar capas urbanas. De hecho, creo que de los 10,5 millones de votos que sacó Hernández, solo más o menos 5 son realmente del uribismo, y que ya la hegemonía de la derecha no se construye en torno al discurso de guerra, sino en torno a otro concepto de lo que está ocurriendo, digamos, en la nueva realidad del país, y que lo que vamos a ver es una disputa dentro de la derecha por tratar de tener la hegemonía, pero ya Duque enterró de alguna manera un ciclo político del uribismo. Eso era lo que quería agregar. ¿Me Héctor oyeron? Alejandro. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Héctor Alejandro. Bueno, como también lo quería resaltar, pues el país ha cambiado y realmente incluso espero o se espera para la posesión de este Congreso y los retos que tendrá una oposición incluso ya más consciente de su papel, y lo digo por el acuerdo al que se llegó también en la Comisión de Senado el día de ayer frente a la presidencia de Roy Barreras. Incluso el Centro Democrático respaldó al presidente del Senado, Roy, que ha sido y es una persona que ha luchado por la paz de este país, y que, a diferencia también entonces de ese discurso pues que presenciamos de los hurras de la bancada del gobierno saliente y de los funcionarios que tuvo que llevar Iván Duque, esperando todo, incluso el performance que se hizo por parte de la bancada del Pacto Histórico y otros, recordando los 366 firmantes de paz asesinados hasta el momento, que incluso entonces eso plantea no solamente un reto para este nuevo Congreso y esa proyección de la paz total de la que se viene hablando, en términos incluso de las posibilidades que tengamos como país de, con el Ministerio de la Igualdad y la Paz, transitar realmente hacia esos escenarios de política sin armas en los que el presidente Iván Duque no fue capaz de cumplir, o que también no quiso cumplir, y que pues ante la comunidad internacional ya habíamos tenido un antecedente. Incluso pues fue capaz de ir a decir a Naciones Unidas que era el presidente más comprometido con la implementación de los acuerdos, mientras todos aquí sabíamos, e incluso la Unión Europea y pues, Naciones Unidas sabían del talante del señor Duque, que seguramente ya solo estará esperando su pensión, y que estará esperando también que en medio de todo este proceso de transformación que está viviendo el país, pues incluso cosas de pronto curiosas que se ven en medio del boom del discurso, pues el congresista que fue en tacones, y que eso también reivindica las formas en las que hoy el Congreso se va a consolidar como una fuerza política incluso que realmente representa al país, y que realmente va a ser también parte de ese proceso en el que pueda construirse un país no solamente desde la visión de la derecha más recalcitrante, que es la que aún está ahí, pero que quedó pues debilitada, y que seguramente pues debemos estar atentos en términos de las formas legislativas que pueda tomar la paz, que pueda tomar incluso el proceso de reestructuración del Estado y los primeros 100 días de un gobierno
que también se enfrenta a una crisis que ya han mencionado, o a una posible crisis que ya está viviendo Europa, incluso frente al cambio climático, a las formas energéticas también, a la transición energética. Doctora Lina, doctor Daniel y doctor Héctor Alejandro, no quiero que nos quedemos, nos apartemos de un asunto que creo, a mi modo de ver, no es de poca monta. La actitud que asumió el presidente de la República al retirarse antes de la réplica. Uno dice, bueno, si hay una ley de réplica, pues la réplica va dirigida hacia el discurso que él emitió. Pues hay un derecho, pero un derecho a la réplica estando presente allí el presidente de la República. ¿Ustedes cómo analizan esa actitud de Iván Duque? Leonel, permítame antes de contestar eso, porque yo sí quiero referirme al punto, al planteamiento anterior que usted había hecho y que ahí no alcancé a mencionar, y fue todo el tema agro, todo el tema de tierras y todo el tema de titulación. Y quiero referirme a ese, no quiero dejar pasar la oportunidad porque ese es un tema especialmente sensible para mí, pues por mi formación y por las áreas en las que he trabajado. Tal vez uno de los temas que más me dolió, y no fue gratis que la gestión de este gobierno fuera tan perversa en esa materia, porque obviamente, digamos que todo el componente agro estaba asociado al punto 1 del acuerdo de paz, ¿cierto? Que era el de la reforma rural integral. Por eso fue bastante doloroso cuando el gobierno, que por fin hoy termina, es decir, que ya por fin se acaba la terrible noche, como a las entidades que hacen parte del sector agro, llegaron personas justamente que representaban los sectores que de alguna manera más han incidido en el atraso del campo colombiano, sobre todo en el atraso del campesinado colombiano, es decir, a las entidades del sector agro llegaron personas ex Fedegan, ex Fedepalma, de los bananeros, o personas que no tenían ningún, pero absolutamente ningún conocimiento del sector, como fue lo que pasó en su momento con la Agencia de Desarrollo Rural, cuando llegó una señora que la había tratado de poner en la unidad de protección, que no llevaba ni 6 meses cuando ya se había hecho suspender 3 meses de su cargo, ¿sí? Fue muy grave esa alusión que hiciera lo que usted mencionaba también, de compararse con el gobierno que ni siquiera había entrado, y empezar a hablar entonces de que no eran necesarias cosas como la expropiación. Yo espero que el próximo presidente Gustavo Petro no cumpla esa tontería que firmó en una notaría diciendo que no iba a expropiar, porque es que la expropiación, si él la llega a hacer, no habrá nacido con Gustavo Petro. La expropiación ha existido en nuestra legislación desde hace mucho tiempo, pues les hablo de antecedentes solamente por mencionar 2, como la ley 160 de 1994 y la ley 200 de 1936, pero además esa es una herramienta de rango constitucional, de manera que el gobierno no puede renunciar a utilizar eso. Ahora, abordando el punto que usted acaba de mencionar, y es ese derecho de réplica de la oposición, Leonel, y cómo volvió y se burló, y cómo el expresidente del Congreso y del Senado, Juan Diego Gómez, también volvió y lo sacó, es decir, volvieron a repetir de alguna manera la jugadita. Es que, Leonel, o sea, este gobierno y el Congreso que lo acompañó estuvieron cargados todo el tiempo. Yo creo que la primera palabra para uno decir qué los caracterizó es el cinismo. Volvieron a hacer exactamente lo mismo, es decir, de los mismos creadores de la sonrisita y la actitud retadora y ofensiva y grosera con la que este presidente se dirigió ayer al Congreso. Por más que el Congreso se comporte bien o no se comporte bien, no deja de ser uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el órgano legislativo de un país. Y él en esa dignidad no podía referirse, no debía, estaba muy por debajo de la altura que debería tener un presidente de la República, y cierra con broche de oro, escapando para no escuchar esa réplica que es un derecho, Leonel. Entonces es muy grave, son una cantidad de mensajes donde aquí quienes deberían mandar los mensajes más importantes de respeto y de garantía de derechos
son los primeros en decir, pues no, y no los respetamos y no los pasamos por la faja, porque lo que hizo el presidente y lo que hizo el expresidente del Congreso sentado en esa mesa y manipulando las cosas para que ese discurso de la oposición, del derecho a la réplica, no fuera escuchado por el que todavía es el presidente de la República, así nos estemos ya reviviendo como presidente al electo presidente Gustavo Petro y a los futuros ministros como si ya lo fueran, lo sigue siendo. Y tenía que respetar, por más oposición mayoritaria que tenga el nuevo Congreso, tenía que respetarlo y no lo respetó, fue grosero. Entonces, nada, Leonel, es una misma línea de conducta cínica, irrespetuosa, indecorosa, infantil y grosera. Sí, ayer cuando estaba siguiendo la transmisión por, como lo dije anteriormente, por Caracol Televisión, uno dice, bueno, justificando, o sea, no, sí, se fue y listo, como si nada. Aquí hay una cosa muy, muy grave, como lo dice la doctora Lina, y es que hay una ley de réplica que se tiene que respetar. O sea, eso se tiene que respetar, no puede seguir siendo un saludo a la bandera. Es un principio como de buenas costumbres, es un principio de decencia, de educación. Escuchar al otro, escuchar al contrario. Doctor Daniel, no sé si nos está escuchando, doctor Daniel. Tiene problemas. Entonces, Héctor Alejandro. A pesar de considerar que reconocía la oposición, pues no hizo más y no se hacía más también en ese Congreso que tratar de invisibilizarla. Incluso con eso, pues justificar el asesinato sistemático y la persecución sistemática de la misma. Creo que políticamente, pues incluso recordamos que previo a las elecciones, unas destituciones de alcaldes como en uso también de esos instrumentos que ha tenido la presidencia de la República y que tuvo Iván Duque de apropiarse de las instituciones de control del Estado por vía también del Congreso. Realmente, pues el hecho de que Iván Duque incluso saliera hoy como a hablar solo en la instalación del Congreso, a decirse a él mismo en el espejo como espejito, espejito, qué bonito soy, pues ha sido parte también de esas formas de la política que esa derecha recalcitrante ha construido, de hablarse a sí mismos, de hablarle a un país que ellos tienen en la mente, ese metaverso del que se ha hablado aquí, y que también eso lo que hace es que cada vez se presionan más también en los territorios a la oposición. Creo que es irresponsable también el hecho de que el presidente saliente pues se encuentre aún en esta actitud de defenderlo y de construir una imagen de un gobierno que ha dejado incluso ha dejado sin internet a muchos niños de este país, que ha dejado incluso a las víctimas del conflicto que debía reparar también en la profundización en la profundización de la pobreza, la miseria y la revictimización. Lo es grave, pues, la corrupción frente al robo de los dineros de Locat Paz, pero lo que no se visibiliza también es que lo poco que se dejó en términos de implementación de los acuerdos. Hay cifras que de alrededor de 230 billones o de 200 billones que se alcanzaron a ejecutar, pues tan solo 7 billones de pesos fueron entregados a las víctimas, y pues es insoslayable el hecho de que esto profundiza las raíces también del conflicto y que incluso pues mencionando ya para cerrar su accionar el presidente Iván Duque frente a las estructuras sucesoras del paramilitarismo, parecía como si estuviera dando una lista de alias. No hubo una política estructural de lucha contra el fenómeno paramilitar, y lo que hizo fue incluso presentar como logros propios la entrega de Otoniel, y lo reafirmó en su discurso frente a su incluso connivencia con el narcotráfico y estas formas o estas expresiones criminales en nuestro país. Sí, y un tema sobre el que quiero referirme, yo no soy experto en ello, pero en las transmisiones, las fallas en los micrófonos y demás, eso es algo que está inventado hace rato. Y eso que no funcionara el micrófono cuando entró a hablar el encargado del discurso de réplica, eso es absolutamente absurdo.
absolutamente absurdo. El micrófono suena bien durante el discurso del presidente saliente y no, se tiene que dañar precisamente cuando la oposición va a hablar. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Eso es además algo que puede presentar como una forma agresiva de callar al contrario, doctora Lina. Claro, Leonel, coherencia. Eso es coherente con lo que ha sido la actitud del gobierno y la actitud de la bancada de gobierno. Ha sido una actitud de desconocimiento del otro, de desconocimiento del contrario, del que piensa diferente. Es grosero, Leonel. Digamos que tal vez lo único que habría que resaltar, si es que eso fuera resaltable como positivo, es la coherencia. Porque ha habido una coherencia. Si uno mira, por ejemplo, eso y ese tema del micrófono, junto con lo que fue la actitud de él dirigiéndose a la oposición, junto con lo que fue la actitud del presidente o el contenido de su discurso refiriéndose a sus supuestos logros, Leonel, volvemos y ratificamos, yo creo que la palabra que más hemos mencionado en esta transmisión, y es el cinismo. Es el cinismo. Por eso le digo, lo que vimos ayer, lo que vimos de parte del presidente de la República y lo que vimos de parte de esta mesa directiva, fue lo mismo, toda una actitud de cinismo, todo un escenario, toda una obra, una oda al cinismo, creo yo, que puede ser lo que vimos ayer, entre esa actitud grosera, burlona, retadora, infantil y este tipo de maniobras como apagar el micrófono y sacarlo a él rapidito. Leonel, pues me parece que por lo menos en eso hay coherencia, de manera que no ofrece como ninguna sorpresa. Creo que eso es coherente con ese infantilismo y con ese cinismo que caracterizó a este ya próximamente expresidente. Sí, hay que mirar qué va a pasar de ahora en adelante. Hay que mirar, hay que pasar la página, se imagina uno. A partir del 7 de agosto, todavía apenas ahora se inicia lo relacionado al nuevo Congreso de la República. Ya vendrá el presidente Gustavo Petro, se posesionará el 7 de agosto y esperamos que todo se rodee a favor suyo en beneficio del país, porque aquí se va un hombre, pero la institución del país, lo más importante, la presidencia como institución, permanece y ojalá que alguien llegue que reivindique ese cargo, ¿no, doctora Lina? Sí, Leonel, ojalá porque realmente fue extremadamente indigno, Iván Duque fue extremadamente indigno. Obviamente eso se supo desde antes, es que usted tiene que estar muy, muy pequeño frente a la dignidad del cargo que usted va a ocupar cuando usted tiene un presidente en un país y va y le dice en un acto protocolario al rey de España, ay, es que saludos le manda a fulano. Él siempre lo mostró, de manera que eso no es ninguna sorpresa, Leonel. Esperamos que no solamente Gustavo Petro, ya posesionándose como presidente de la República, sino también el nuevo Congreso esté a la altura, porque yo creo que hay que devolverle la dignidad a todas estas ramas del poder público y a esos cargos que ellos ejercen, y también nosotros como ciudadanos ser un poco también más dignos de esa ciudadanía que tenemos. Ahora, Leonel, hay otro aspecto que no quería dejar pasar, porque eso fue una de las cosas que generó mucha discusión y ha sido objeto de análisis en muchas mesas y entre los congresistas y no poco menos conflictos, y es la decisión de las presidencias y de los cargos en cada una de las cámaras, ¿sí? Y hubo sobre todo muchas dificultades con el tema de la Cámara de Representantes. Yo sí quiero por lo menos señalar que independiente de si está bien o mal, que también en la Cámara finalmente haya quedado el pacto histórico, yo creo que uno tiene que leer las señales. Y para mí esa es una señal muy clara de que el presidente electo Gustavo Petro va a cumplir lo que dijo, son 4 años. Y lo quiero resaltar, Leonel, porque ese es uno de los temores que mucha gente a hoy es increíble, pero todavía expresa.
pues como con mucha prevención, pues vamos a ver, porque mucha gente creía que él quería llegar a la presidencia de la República para eternizarse y para convertirse en un gobierno como el de Venezuela, pues que no ha hecho sino quedarse y aferrarse y hacer reformas constitucionales para aferrarse. Yo creo que el hecho de que el pacto histórico haya buscado la presidencia de las dos cámaras en este primer año de legislatura del nuevo Congreso es un indicador clarito de que el gobierno es absolutamente consciente de que las reformas que no hagan los 2 primeros años ya difícilmente las va a sacar. ¿Por qué? Porque no piensa eternizarse, es decir, no va a tener otros 8 años para sacarlas. Entonces yo sí quiero resaltar eso, perdón, para generar también un poco de tranquilidad en quienes nos están escuchando y aún tienen temores. Eso me parece yo lo tomo como un símbolo, como un indicador evidente de que este gobierno que está por empezar no quiere eternizarse. Obviamente va a querer que seguramente lleguen también otros gobiernos progresistas que le den continuidad, pero por lo menos no en la figura del presidente electo Gustavo Petro. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Mil gracias a la doctora Lina, a Héctor Alejandro Zuluaga, mil gracias al doctor Daniel Libreros, que es lamentable que haya tenido... Acabo de entrar otra vez y se me dañó. Sí, claro, con muchas dificultades. El rayo de la oposición, lamentablemente. A ustedes mil gracias, muy amables a nuestros contertulios de esta mañana. Son los analistas, Daniel Libreros, politólogo, Héctor Alejandro Zuluaga, politólogo, Lina María Naranjo, ella es especialista en derechos humanos. Voy con mensajes y ya vuelvo.